hola, ¿me escuchan? Hola, hola Adri, ¿me escuchas? Perfecto, doctor, te escuchamos perfectamente. Súper, antes que nada, muy buenas noches al selecto público que se está uniendo. Un saludo caluroso desde la República del Paraguay, específicamente de Asunción. Es un placer y un privilegio estar dentro de este ciclo del segundo webinar organizado por la Sociedad Paraguaya de Odontología en personas con discapacidad de riesgo médico. Es así, vamos a estar abordando un tema que realmente es bastante controversial, el bruxismo, y por sobre todo el tratamiento y su abordaje, lo que conlleva tanto a niños como a adultos. Tiene un abordaje totalmente diferente y varias aristas que vamos a estar entendiendo de repente desde el punto de vista clínico y también desde el punto de vista teórico, reformando un poquito todo lo que es la parte de conceptos, características o sugerencias que podemos ir haciendo dentro del abordaje de la misma. Como estaba comentando la doctora Adriana Pérez, vamos a hacer, esto es como una columna vertebral básicamente de los ejes de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Voy a tratar de tocar puntos en cierta forma que son bastante importantes según las charlas que me ha tocado experimentar en estos últimos tiempos sobre este tema, tanto en Villarrica como en Mendoza, hace poco, en marzo. Entonces, ese abordaje estuvo bastante, las preguntas que van a estar haciendo también enriquecen a esto. Entonces, eso es muy importante para mí porque es otra óptica que ustedes la están dando, la están brindando. Entonces, vamos a estar tratando de responder todos esos cuestionamientos que alguna vez nos hicimos y ojalá los pueda elucidar. Esta imagen creo que es más que significativa. Es mi paciente Paz, en la cual la quiero muchísimo. Es prácticamente el buque insignia de lo que es el consultorio. Y básicamente como una imagen espejo me transmitió escribir esto que decía que es realmente la odontopediatría. Son procedimientos en la cual sí o sí permiten que el odontopediatra específicamente marque una decisión no solamente en la parte biológica, sino también en la parte psicológica. Marcamos la diferencia con nuestros actos y también nosotros, los de odontopediatría, de alguna u otra forma somos los que más escribimos artículos científicos. De alguna u otra forma es importante, como habían dicho otros colegas también, hacer esa imagen permanente en espejo de lo que, cómo nos mira el paciente, cómo somos también nosotros como pacientes. Entonces hacernos, inmiscuirnos un poquito en ese yo niña que llevamos dentro para poder reflejarnos en nuestros pacientes. El abordaje de repente de un profesional debería de ser bajo estos tres ejes: la clínica, la docencia y, ¿por qué no?, la investigación. Como había dicho también, al empezar son los tres ejes en los cuales nosotros como odontopediatras recibimos los pacientes: lesiones cariosas, como caries de biberón, caries de aparición temprana, también los casos de traumatismo
y también los casos de oclusión. Acá básicamente entre microtraumatismo y oclusión podríamos estar delimitando este abordaje que vamos a estar haciendo sobre bruxismo. Siempre nosotros entendemos que bruxismo lo pueden llamar según la literatura como bricomanía, briquismo, bruxismo, episodios bruxistas, inclusive apretadores. Hay muchos que lo clasifican según la expresión circadiana. Eso significa si es de día o de noche, si lo hace durante el sueño o lo hace en momento de vigilia. Si lo hace a nivel de céntrica, como decimos nosotros en oclusión, que es el apretamiento, que se da mucho más en adultos, y el deslizamiento, que es básicamente en no céntrica, cuando el paciente de alguna u otra forma desplaza la mandíbula hacia los costados y para el frente. Y muchas de las veces también el tema de bruxismo primario y secundario. Bruxismo primario es el bruxismo que no tiene una causa basal médica, y ese bruxismo secundario que sí tiene en el escudriñar, en el hurgar de repente del historial clínico del paciente, podemos entender que hay alguna alteración de la deglución, alguna alteración de la respiración del paciente que le conlleva básicamente, o mismo el comportamiento mismo del paciente le conlleva a adoptar una postura que altera no solamente la postura gravitacional de la mandíbula, sino también los músculos y otros elementos como la articulación temporomandibular. En el slide anterior, en este slide que decíamos control del bruxismo, ¿realmente nosotros controlamos el bruxismo? Es la pregunta que yo me hice. En esta paradoja, básicamente, de Casa de Papel, hicimos como una exposición de casos clínicos, y me ocupo la oportunidad de presentar un caso clínico que no solamente podemos ver bruxismo o desgaste dentario como tal, sino también podemos ver desgastes químicos, como bien nosotros conocemos, que lo delimitamos como perimólisis. Eso lo vamos a estar ensayando en las siguientes láminas. Esta lámina me gusta muchísimo porque en realidad es observar o ver, escuchar o oír. Cuando participé en Colombia, el profesor Jaime Curí había dicho: nuestros conceptos y conocimientos determinan nuestras acciones. Observamos y diagnosticamos lo que la mente tiene aprendida. Y eso le dijo nuestra profe Clara Maldonado, y me pareció como una imagen en espejo de posturas igualitarias y a la vez de repente muy importantes, que nosotros siempre cultivemos la particularidad de seguir aprendiendo cada día, de seguir esforzándonos de cuáles van a ser las medidas de abordaje en diferentes tipos de escenarios con diferentes tipos de pacientes. El día que la licenciada Mónica Abogado había tocado el tema con esta super profesora que tuvo el placer de conocerla, que es la profesora, la doctora Irene Queiroz. Ella es doctora en fonoaudiología. Cuando me cupo la oportunidad de establecer los marcos en las diferentes universidades, donde nosotros podíamos abordar con ontología, con el fonoaudiólogo, yo creo que me quedo básicamente con esto que vamos a estar viendo, que es la deglución. Van a darse cuenta que es una función del sistema estomatognático la más importante de todas desde el punto de vista de la oclusión dentaria. Van a darse cuenta que ni la masticación tiene esa connotación como es básicamente la deglución. La deglución lo estamos haciendo permanentemente, no así la masticación, que sumada a la cantidad de veces que lo estamos haciendo durante el día no llega ni a una hora. Discriminando un poco, y esto lo puse en láminas porque en realidad me saltó la idea desde el libro de Marcelo Honecker, el profesor Marcelo Honecker, en la cual diacronológicamente la deglución nos va enseñando la postura de la lengua, la postura de las piezas dentarias y, por qué no decirlo, posteriormente la postura del cóndilo. Y van a darse cuenta
que los pacientes muy probablemente quedan en esa cajita que es la odontopediatría, porque ustedes saben, por Constitución Nacional, acá en Paraguay, la odontopediatría abarca hasta los 18 años. Y yo creo que no solamente aquí en Paraguay, sino también en otros lugares, van a darse cuenta que no solamente las lesiones cariosas, sino también los traumatismos y otro tipo de lesiones hacen que de alguna u otra forma las piezas dentarias sean perdidas, por así decirlo. Y en este caso me tocó ver a esta chica en la cual perdió sus piezas dentarias básicamente por una negligencia odontológica, y lo que estaba dándole es una deglución atípica, donde no tenía acople, donde no tenía esa acople anterior, que es muy importante para ubicar y para desplazar en los movimientos excéntricos que tenía el paciente. Entonces ahí también nos preguntábamos en qué momento es oportuno los implantes, ¿verdad? Los implantes dentarios. Van a darse cuenta que la deglución, bien lo dijo la licenciada Mónica Bogado, muchos de nuestros pacientes tienen una deglución adaptada. Esa deglución adaptada es cuando realmente la forma y la función no están, prácticamente esa dicotomía de forma y función no están congruentes. Entonces es importante observar cuáles son los puntos de contacto de las piezas dentarias, cuáles son los puntos de articulación de la lengua en los diferentes planos. Si hacemos un abordaje en un plano sagital, van a darse cuenta, en la siguiente lámina van a darse cuenta que hay puntos de articulación de la lengua con los incisivos, con el paladar, básicamente paladar mediano, paladar duro y paladar blando. Ahí vimos prácticamente periodo de maduración de la deglución y la lengua. Nosotros, odontopediatras, le damos mucho énfasis a los 8 años. A los 8 años el paciente está maduro para dos cosas. Uno, para deglutir, y otro también por la motricidad fina que se va prácticamente madurando, ¿sí? Cuando nosotros consideramos a un paciente básicamente adulto a los 13 años. ¿Por qué a los 13 años? Porque ahí tenemos prácticamente la completud, prácticamente toda la arcada superior e inferior, teniendo básicamente los segundos molares ya en oclusión y referidamente a los segundos molares permanentes. Entonces ahí podríamos hacer los ajustes oclusales pertinentes si es que lo hubiera o lo necesitara el paciente. Esos son los puntos de articulación que le estaba mostrando y le estaba viendo. Esto es lo ideal, cuando hay prácticamente la compuerta anterior, que son los labios, los auriculares de los labios están bien cerrados, hay un acople anterior y los puntos son muy importantes que estos estén bien cerrados en el momento de la respiración y la deglución. Si basamos hacia el lado de la oclusión, la función más importante del sistema estomatognático o la función masticatoria, como antes lo decían, sería la deglución. Pero si lo tomáramos desde el punto de crecimiento, desarrollo y maduración esqueletal, sería la respiración. Tal es así, como habían visto en la lámina anterior, los contactos prematuros y los contactos prematuros deflectivos y los contactos como interferencias oclusales son lo que perturban muchas las veces la estabilidad de la pieza articular en esa articulación que es la gonfosis entre la pieza dentaria y el maxilar superior. Y van a darse cuenta en esta gráfica que los puntos donde tenemos contactos prematuros e interferencia oclusal en forma básicamente igualitaria en los segundos y los terceros molares en las cúspides palatinas. Yo puse esta placa básicamente porque en la deglución, cuando ocluimos, cuando cerramos nuestra boca, porque cuando ustedes colocan en Google oclusión, lo primero que salta es oclusión esofágica. No sería básicamente pensar oclusión dentaria. Entonces, cuando nosotros cerramos las piezas dentarias, muy probable cuando tengamos el articulador presente y querríamos hacer un análisis oclusal funcional, tendríamos en esos puntos las cúspides palatinas, tanto de segundos como terceros molares. Tanto en ese gráfico que vieron que es contacto prematuro, como en este gráfico que son interferencias oclusales. Y van a darse cuenta que muchas de las veces pensamos que el mal cepillado produce este tipo de lesiones,
¿sí? Esa retracción gingival. Y les puedo asegurar que esa mala oclusión o ese pisar de las piezas dentarias no es lo más importante. Acá me acuerdo mucho de una frase de un colega en la cual decían: las bacterias no mueren por aplastamiento. Nuestros pacientes hasta hoy día piensan que al cepillarse muy, pero muy fuerte, tienen mejor higienización de la cavidad bucodental. Y van a darse cuenta que uno es el cepillado y otro es la oclusión. Entonces las bacterias no mueren por aplastamiento. Nosotros vamos a estar hablando de bruxismo, que dentro de un apartado especial de odontopediatría sería lesiones dentales no cariosas, que vendríamos a hablar de atrición, y también un poquito vamos a hablar de lo que es la erosión, específicamente con la perimólisis. Ya el doctor Ayala Arellano nos decía que en el Pedro Planás, que es el padre de la oclusión, básicamente que las piezas dentarias nos quiere decir algo. Cada superficie dentaria oclusal tiene su historia de ocluso. Entonces hay que observar bien por qué se producen ese tipo de desgastes y si es físico o si es químico. Muchos de ustedes sabrán que el bruxismo son manifestaciones, como bien dijimos, que se pueden expresar no solamente en vigilia, sino también bruxismo en sueño. Vigilia es de día, de sueño es prácticamente de noche. Y van a darse cuenta con las siguientes láminas que muchos de nosotros nos pasamos horas y horas frente a las pantallas, horas y horas frente a los monitores, y esa luz blanca nos produce un alto nivel de melatonina, que lo que le está avisando al cerebro es que no duerma. Por eso es muy, pero muy importante el sueño. Por eso se hizo, los días se hizo de 24 horas, 8 horas justamente para el disfrute, 8 horas para dormir y 8 horas para trabajar. Pero por ese ritmo vertiginoso que tenemos todos los días, esto básicamente no lo podemos cumplir. Y en tiempos memorables, ya en la Capilla Sixtina, se está agarrando el joven durante el juicio final, se está agarrando del rostro de cuál va a ser su dictamen. Y en diferentes apartados podemos ir viendo dentro de la Biblia que ya están hablando de que habrá llanto y rechinar de dientes, habrá prácticamente un crujir de dientes. Entonces, son lugares o momentos referenciales en los cuales nos pueden circunscribir un poquito esto. Me quiero adelantar algunas de las láminas diciéndolo lo siguiente. Muchos de nosotros pensamos que el bruxismo es solamente o exclusivamente desgaste de las piezas dentarias. Les digo muchas de las veces que hay que unir cabos con otras disfunciones como trastornos temporomandibulares, ansiedad y también estrés. Pero como le estaba diciendo, y vamos a estar hablando después en la prevalencia, es muy difícil entrar un poco en ese campo, porque para el adulto es más fácil medir el estrés, la ansiedad, pero con los chiquitos, por más que haya otros métodos para poder, nos referenciamos más por lo que nos dicen los padres. Por eso, básicamente, cada paciente es único. Van a darse cuenta que muchas veces llegan los pacientes con referencia que el padre nos dicen que hacen bruxismo porque hace ruido. Entonces, esa referencia también de los padres es muy, pero muy importante para poder determinar en qué momento lo hace y cuántas veces lo hacen. Entonces, es importante ir referenciando en qué momento se van sumando o estamos observando pacientes niños o pacientes adultos. ¿Sí? Por eso hay diagnósticos, grados. Y no solamente esos grados podemos hacerlo por bruxismo. En todas las manifestaciones, como en este caso, el síndrome de reflujo gastroesofágico, vemos que pueden haber diagnósticos posibles, probables y hasta definitivos. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros queríamos ver un paciente si realmente los desgastes eran químicos, porque la apariencia es diferente, entonces le pedimos la ortopantomografía, la endoscopía, la digestiva alta, el tránsito esofágico gastroduodenal y también, si hace falta, la intervención de un cirujano con el tema de biopsia. Le estoy contando esto que es síndrome de reflujo gastroesofágico. Le cambié un poquito a lo mejor la vuelta,
estábamos hablando de bruxismo y le cambié con el tema de reflujo, pero van a darse cuenta que muchas de las veces esas apariencias que son de desgaste son como desgaste en forma de concha, son desgaste en formas lisas, que lo que está produciendo es ese impacto de secuestrar parte del esmalte de las piezas dentarias y disminuir la dimensión vertical oclusal. Y ahí me detengo un poquito más. Dimensión vertical oclusal posterior, es importantísimo que nosotros podamos observar e intervenir cuando es un desgaste fisiológico y cuando es un desgaste patológico. Cuando de repente el paciente acude al consultorio por una sensibilidad o un dolor que en realidad, en términos neurológicos, el paciente lo puede discriminar recién a los 5 o 6 años, realmente cuando están hablando de dolor. Generalmente cuando el paciente lo dice me molesta o me da yefui. Nosotros decimos eso en guaraní cuando le sopla viento o toma una bebida ácida y le molesta al paciente. Y muchos también hacen referencia a que en la zona posterior de la lengua o al tragar sienten un ardor o una quemazón. Van a darse cuenta que con los diferentes tipos de estudios endoscópicos también nos da pie a pensar que ese paciente no tiene bruxismo, sino también tiene esto que es síndrome de reflujo gastroesofágico. ¿Y por qué digo también? Porque hay estudios y vamos a estar viendo que hay pacientes que tienen esa dualidad o esa dicotomía de tener síndrome de reflujo gastroesofágico y prácticamente después de 30 segundos empiezan a crujir las piezas dentarias, a desgastar las piezas dentarias. Tal es así que el abordaje que hicimos son las coronoplastías, que es el abordaje de desgastar las piezas dentarias y llevar a una complexión de abordaje de la formación de la dimensión vertical oclusal y también de la anatomía de las piezas dentarias. Acá me detengo también. Es muy importante que se compren un buen papel articular. Y un buen papel articular tiene que decir 19 micrómetros. Van a darse cuenta que en ese A es cuando no toca bien o está deslizando. El B sería lo ideal. Y el C es cuando hay una sobrecompresión o la obturación o la corona está bastante alta. Recién estábamos hablando de contacto prematuro cuando hay ese primer choque. Y cuando subsiguientemente se desliza la mandíbula de un lugar a otro, llamamos básicamente que eso es interferencia oclusal. Por eso tenemos diferentes tipos de pegamentos o adhesivos como ionoméricos o duales resinosos que nos permiten que esa pieza dentaria pueda permanecer el tiempo que fuera necesario. Y específicamente tiene que foliar esa pieza que nosotros colocamos ahora a los 13 años. Esas son las características de un paciente con perimonisis. Se pierde la estructura, se fractura fácilmente por el ácido. Ustedes saben que el espesor del esmalte tiene solamente 1 o 2 milímetros, entonces es fácil ver esa traslucidez y llegar a la dentina. Por eso muestra que hay ausencia de manchas, claro, porque la ausencia de manchas es por ese ácido clorhídrico que va emergiendo desde el estómago, esófago y va a la cavidad bucal. Sensibilidad a estímulos térmicos, claro, porque el escudo que produce el esmalte se va derritiendo, por así decirlo, está corroído y pierde esa sensibilidad o tiene esa sensibilidad por no poseer más esmalte. Y lo que le estaba diciendo, lo más importante es mantener esa dimensión vertical oclusal. Hay que hacer un abordaje multidisciplinar, es lo más importante, con el odontopediatra, con el pediatra, con el neurólogo, el gastroenterólogo pediátrico y el cirujano. Puede ser en ese orden como muchas de las veces se va alterando esa disposición. ¿Cuáles son los factores relacionados? El bruxismo dijimos que no es solamente desgaste dentario, es una alteración de los músculos, es un trastorno temporomandibular, entonces no podemos traducir desgaste dentario con bruxismo. Es lo mismo, esa perimólisis no podemos traducir directamente con síndrome de reflujo gastroesofágico, ¿sí? El paciente que ronca muchas las veces o que duerme con la boca, a veces no siempre lo podemos asociar con síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿verdad?
Y ahora algún tema que puse ayer en el Instagram es si podemos asociar el bruxismo con el tema de obesidad. Y vamos a hablar de ello. Hay muchos artículos científicos que dicen que el diagnóstico de reflujo gastroesofágico mediante impregnación del ácido laferol-cruzal. Nosotros le proveemos la plaquita de relajación al paciente y ese paciente que tiene reflujo muy probablemente tenga bruxismo. ¿Por qué? Porque tiñe la placa, tiñe la férula cruzal. Y esa dolencia puede traer reflujo gastroesofágico con alteraciones en la cavidad bucal. Lo que hablamos recién, pérdida de dimensión vertical. Ya que aquí es donde vemos bueno, los neurólogos lo llaman a esto, están masticando los problemas, los ruidos que son audibles cuando el chico hace colecho con el padre y la madre o los tutores, y ellos son los que referencian los ruidos. Y atiendan el tema de los movimientos orofaciales, cuáles están implicados en ello, y los movimientos de deslizamiento. Es muy notoriamente ver en los chicos el rechinamiento, el deslizamiento de las piezas dentarias. Y en los adultos, ver ese apretamiento en piezas dentarias. Tal es así que los diagnósticos también se pueden ver a esta altura. A la altura de la unión entre la encía y la pieza dentaria, vemos como un halo, esos son los festones de Macal, ¿sí? Son bandas de encías que son hiperplásicas en la unión dentogingival. Fuerzas empleadas, van a darse cuenta que un paciente normalmente tiene una contracción isotónica, cuando está totalmente normal. Ustedes están mirando su pantalla ahora mismo, están mirando su computador y van a darse cuenta que su maxilar está sostenido, está tranquilo. Ustedes están observando esto, están escuchando. Entonces tienen una contracción fisiológica normal, no está alterada la posición gravitacional de la mandíbula. Y sin embargo, la isométrica es cuando las fibras musculares están como imbricadas unas con otras y están haciendo ese apretar o rechinar de las piezas dentarias. Y los síntomas ustedes siempre lo vamos a ir referenciando: agotamiento, baja calidad de sueño, dientes hipersensibles, alteraciones en los músculos y también, por qué no decirlo, dolor en la articulación temporomandibular. Los signos que estábamos diciendo también es muy fácil ver pacientes que tienen alteraciones en los músculos, hay hipertrofia, hay una reducción del flujo salival muchas de las veces porque también existen esa fractura de pieza dentaria, hay una limitación de la apertura bucal porque tenemos esa contracción isométrica como estábamos viendo. Van a darse cuenta que en una de las imágenes al lado derecho son desgastes fisiológicos que se dan por el bruxismo, y la figura que está a la mano izquierda son desgastes producidos y llegado al consultorio por el bruxismo, pero en realidad la connotación o la configuración de desgaste de esa pieza dentaria antero-superior denotaba otra situación, ni qué decir cuando hacíamos el abordaje en la zona de las piezas dentarias posteriores. Encontré este artículo y me pareció muy importante y la comparé automáticamente con una piedra pómez. Dice que el esmalte de los dientes temporarios contiene una menor proporción de sales minerales, lo que unido al mayor volumen de sus poros explica el por qué el mayor desgaste que se observa en la dentición temporal. Esto, que normalmente es fisiológico, se agrava cuando el paciente presenta bruxismo. Imagínense, el paciente tiene sus poros bastante amplios, pero cuando el paciente hace frotar una pieza con otra, es como si fuera que va como destellos
despidiendo esos prismas del esmalte y va dejando una aspereza en las superficies dentarias, hablando de la superficie de la misma. También estuve viendo otros artículos y me llamó la atención que cuando nosotros vemos en pacientes adultos, muy probablemente hay fractura entre el límite dento amelocementario prácticamente, entre el cemento y la encía muchas de las veces. ¿Por qué eso se da? Porque básicamente hay en esto que ustedes ven acá, hay una presión, hay una copla anterior con esta pieza dentaria que es la incisivo superior. Hay una presión acá en este punto y generalmente hace unos desgastes en forma de cucharita, como estamos viendo acá, y vemos que ese desgaste se ve porque hay menor cantidad de mineralización en esa zona. Por eso es el punto de quiebre cuando el paciente aprieta o rechina, desliza la mandíbula. En un estudio, básicamente, lo que me ocupo hacer ahora, hace un año, el 1 de marzo, defendí la maestría y visto esto. Antropológicamente había una aplicación o una denominación desde rodillas, cuenca, con el esquema de Guaresimov, en la cual decía que pacientes de 10 a 70 años, los pacientes de 10 años no tenían desgastes dentarios y a partir de 13 años, imagínense, 13, 14 años ya con una pieza dentaria ya completa, como estábamos hablando del tema de ajuste oclusal, el paciente ya empezaba a hacer desgaste de las piezas dentarias. Bueno, en contraposición y en imagen en espejo vemos que mis pacientes en estudio tenían 6, 7, 8, 9. Encajaba súper bien, porque era lo que le faltaba a esta tabla. Y yo he visto y observé solamente en los molares, en los 2 molares que el paciente tiene, un desgaste del 0 a 4. Y voy a mencionar por qué de 0 a 4. ¿Por qué no los incisivos, los caninos y prácticamente los premolares están ausentes? Eso es válido. No vemos premolares en dentición decidua o de leche, pero en los incisivos y caninos vemos que prácticamente la posición de los incisivos y la posición de los caninos hacen de alguna u otra forma que promueva un desgaste. Entonces, si yo tomaba el incisivo y el canino en mi muestra, esto iba a disparar a un 98% de prevalencia de desgaste dentario. Tal es así que encontré este informe de la doctora Claudia Restrepo, en la cual el objetivo era evaluar y comparar el área del perímetro y la forma, o sea, factor y dimensión fractal en niños bruxistas y no bruxistas en dentición mixta. ¿Para qué? Para determinar el desgaste dental que puede usarse como criterio diagnóstico para el bruxismo, ¿sí? Le estaba diciendo que era como un criterio nada más a tener en cuenta para entender lo que es el bruxismo, pero no podemos tomarlo como tal para definirlo. El método fue en niños de 8 a 11 años, donde tuvieron una muestra de 24 niños para bruxistas y grupo control, que eran no bruxistas, 29, ¿sí? ¿Cuál fue la conclusión? Que el desgaste dental podrían utilizar en la dentición mixta como un criterio válido para poder entender que eso podría ser eventualmente el bruxismo. Esto es un estudio piloto también de la misma autora, en la cual corrigió básicamente y vio con una cantidad importante de chicos, básicamente 23 niños bruxistas y el 23 niños no bruxistas, donde tenían la respiración y la elusión óptima, ¿sí? Niños de 3 a 9 años, donde la función y la forma era la dicotomía entre ellas. Tenían que observar la parte palatal, ¿sí? En esto, y tenían que ver también la amplitud del arco, ¿sí? Ella observó que los niños bruxistas tenían una significativa, a ver cómo dice acá, porque escribí y lo puse. Los chicos bruxistas, como ven ahí, a partir del tercer
diente cuarto y quinto tenían una amplitud. Aparte de que se ampliaba el perímetro del arco dentario, también tenían una amplitud significativa de ese paladar. Como es un estudio piloto, entonces básicamente relevancia clínica de los hallazgos ya en los pacientes fueron evacuados con la respiración y la dilución. Como es básicamente un estudio piloto, la evidencia clínica es lo que se está evaluando, pero ustedes saben bien que una persona con un paladar hendido, un paladar bastante profundo, nos hace pensar que tiene una alteración en la respiración y, por qué no decirlo, también una alteración en la dilución. Van a darse cuenta que en el transcurso de la charla vamos a hablar mucho de prevalencia. ¿Por qué prevalencia? Y van a darse cuenta que hay muchos artículos que dicen que va disminuyendo con la edad, pero también hay muchos otros que dicen que aumenta con la edad. ¿Se acuerdan que le dije por qué era tan notorio? Porque no había tomado los incisivos, los caninos, porque es más que evidente que las piezas dentarias tienen una confrontación tal que permite el desgaste dentario en las zonas de los anteriores sean muy convincentes, no así en los molares. La doctora Pangracio, la doctora Kegler, había encontrado 81% de desgaste a nivel de los posteriores y 48% de desgaste a nivel de los anteriores. Perdón. Acá estamos hablando de algo que el año pasado, específicamente en agosto, me ocupó hablar para la gente de implantes, la importancia de la oclusión en implantes. Y van a darse cuenta lo que veníamos aprendiendo capaz en ortodoncia, en las clases de oclusión también, los que fueron mis alumnos, de cuánta potencia de fuerza hace la pieza dentaria, la lengua, porque en realidad la pieza dentaria no es solamente una unidad dental que está sola, sino también en cierta forma esa potencia de la lengua hace 1,5 kilogramos de fuerza, entre piezas dentarias hace 46 kilogramos de fuerza, entre un implante y la pieza dentaria hace 50 kilogramos de fuerza y entre los implantes hacen 100 kilogramos de fuerza. Dentro de lo normal sería 46 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado, que es lo normal, frente a lo patológico, que sería de 150 a 300 kilogramos de fuerza por centímetros cuadrados. Le remarco lo normal a lo anormal o lo patológico para que se puedan dar cuenta. En el libro del doctor Paulo Perry. Hurgando un poco el Instagram, me encontré con este video y bajé para poder referenciar y unir de lo que encontré en Instagram, lo que he visto como ese video y lo que pudo llegar el colega frente a lo que yo había encontrado en el libro de Beccelli. Van a darse cuenta que casi llega a ese guarismo, ese número que nosotros habíamos proyectado, 285 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Bueno, los datos que nosotros tenemos que observar en nuestros pacientes y anotar en la ficha, los datos personales, yo esto hice para mi tema de maestría, talla, peso, datos médicos y datos odontológicos. Por eso decíamos datos médicos cuando hablábamos o queríamos relacionar bruxismo primario o bruxismo secundario, ¿sí? Van a darse cuenta que hay factores relacionados como apnea obstructiva del sueño, dolor orofacial, desgaste dentario, cefaleas, mialgias y alteraciones del sueño, ¿sí? En este estudio que yo hice en el año 2007, quise evaluar la efectividad de las células rígidas versus blandas y encontré que el dolor de cabeza y los músculos afectos eran básicamente en un porcentaje mayor para los maceteros. Otro tema muy importante es la apertura bucal. Cuando nosotros siempre hablo de apertura bucal, me remonto un poco a la parte de cirugía bucal, ¿sí? Nosotros teníamos básicamente que la falange distal del pulgar era la referencia de 45 milímetros
o 4.5 centímetros para poder determinar si hay una apertura normal o qué tipo de apertura tenemos con el paciente, ¿sí? Si tenemos menos de 25 milímetros, nos dice el libro de Annika Gisbert, tenemos un bloqueo articular. Entre 25 y 35 tenemos espasmo muscular. Muchas veces nosotros no podemos tomar una impresión y colocamos una silicona. No podemos usar ni la cubeta, entonces hacemos una cubeta normal, manual, y la describimos en forma circular en U inversa, y tenemos básicamente el modelo de estudio para poder mandar a hacer esa placa de front plateau, que es de canino a canino, por lo menos para que la siguiente vez el paciente venga con una amplitud de la apertura bucal normal, a este guarismo que queríamos llegar. Y nos dice, y nos referencia también el libro de Annika Gisbert, que hay pacientes que son hiperlaxos, esos pacientes que son con síndrome de Down, esos pacientes que de repente hacen danza, practican vóley o hacen mucho deporte, esos pacientes son hiperlaxos. ¿Qué significa hiperlaxo? Es una alteración de la articulación, específicamente los ligamentos del colágeno tipo 3, en la cual es más visto en mujeres que en hombres. Lo que yo pude notar es que en la apertura bucal hay pacientes que en un grado mayor, 39%, tenían prácticamente 45 milímetros, ¿sí? Entonces, ese 45 milímetros para mí me quedó corto en mi estudio. La mayoría de los pacientes, yo hice 36 pacientes, todos eran pacientes escogidos y sabidos, diagnosticados previamente que tenían bruxismo. Entonces, estos datos que van a ver ahí en efectividad, las férulas rígidas y blandas, son pacientes bruxómanos. Van a darse cuenta que la repercusión que tiene esa apertura bucal en la articulación temporomandibular, ¿sí? Hay una sinergia, hay un acompañamiento de ese cóndilo temporal, cóndilo mandibular, y nos ayuda básicamente para ese desplazamiento mandibular que estamos queriendo. Acá hay otro punto, es importante entender qué tipo de paciente tenemos, la edad biológica, la edad mental, la edad dental, es que está metabólica. A los 3 años tenemos la completud de todas las piezas dentarias. 3 años tenemos todas las piezas dentarias deciduas, 20 piezas, 10 arriba, 10 abajo. Pero también empieza la condrogénesis del cóndilo mandibular. ¿Qué quiere decir eso? El crecimiento, desarrollo de ese chico está empezando. Empieza a los 3 años a nivel del cóndilo, y también podemos referenciarlo que hay 3 puntos de crecimiento. Por eso lo que seguimos, la escuela anatológica, miramos mucho la mandíbula como punto referencial de crecimiento y desarrollo. La sínfisis mentoniana, el ángulo de la mandíbula, y también, como le estoy referenciando ahora, el cuellito, el cóndilo de la mandíbula, ¿sí? Acá hay un cartílago que empieza a los 3 y termina a los 20 años. Cuando el momento oportuno, según la Academia Americana de Pediatría, nos decía en 1996 que la edad oportuna era entre los 9 y 12 años. Ya era una etapa muy tardía para mí, en lo particular, porque van a darse cuenta que el paciente en ese momento está erupcionando los caninos, que son muy importantes para esas excentricidades y que son como pistas para que la mandíbula pueda desplazarse. En este caso es prácticamente inverso, ¿sí? La pista es el maxilar superior y el avión tendría a ser la mandíbula. Bueno, lo mismo pasa con esto. El bruxismo son expresiones que nosotros tenemos a nivel cerebral, y a veces son expresiones de miedo, expresiones de otros sentimientos que estamos volcando, y básicamente cuando realizamos la pieza dentaria, ese choque de alguna u otra forma produce deformaciones a nivel del hueso. La apertura bucal, como estaban viendo, la apertura bucal entre 45 a 50 milímetros sería lo ideal, ¿sí? Y decimos apertura bucal no forzada. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo daño a nivel de la articulación temporomandibular. También los desplazamientos de lado son muy importantes, como ven ahí, prácticamente 11 a 12 milímetros sería en
desplazamiento lateral en las piezas dentarias o en la boca de un paciente adulto. En el caso de los chicos, muchos de ellos se habían encontrado en este artículo que había encontrado de la LOB, ¿sí? Que la mayoría tenía una apertura recta, 67% básicamente, y alterada un 31%. ¿Sí? Entonces van a darse cuenta que esos son los patrones que en un alto porcentaje tiene esa apertura normal. Recto sería el abrir normal y que la línea media esté en concordancia a medida que va pasando cronológicamente la apertura de la boca del paciente. Los movimientos excéntricos son muy importantes y más para esa dentición a partir de los 13 años. Que el paciente pueda tener acople anterior, que el paciente en cierta forma pueda tener ese deslizamiento a partir de los caninos, ¿sí? Y no haya perturbación en las piezas dentarias posteriores, no haya ese choque, esa interferencia, ¿sí? Eso es muy, pero muy importante. Hay tres tipos de apertura: vertical, sinuosa y desviada. Cuando tenemos un paciente ya desviado o sinuoso, ya es un paciente muy probable que tiene trastornos temporomandibulares. El paciente que bruxa puede tener hipoacusia, sí puede tener hipoacusia, porque ustedes saben que el pterigoide externo tiene una prolongación en su A superior con el disco articular, y eso a su vez, el disco articular tiene una porción posterior que está unido al ligamento de Tanaka, que eso tiene un disparo o una connotación hacia el conducto auditivo externo, que produce ese tinnitus muchas de las veces que el paciente siente que está mareado o siente de repente que pierde la noción del tiempo, ¿verdad? Bueno, Peyton, 0 a 9. Eso significa que el paciente hiperlaxo va a hacer ciertas escalas que vamos a ir viendo en las siguientes láminas para poder conseguir de 0 a 9. Correlaciones, lo están viendo en pantalla. Un paciente tiene mala oclusión, en un gran porcentaje tiene diferentes disfunciones temporomandibulares, ¿sí? Alteraciones de sueño también con mialgia, presión arterial, y van a darse cuenta que hay mucha correlatividad entre lo que estamos exponiendo ahora: bruxismo, apnea del sueño y bruxismo de disfunción miofacial. Van a darse cuenta cuando el paciente empieza a tener trastornos temporomandibulares a partir del disco, y lo hace sintomático a partir de los 15, 20 años. Vemos pacientes que no pueden morder una manzana, o hay pacientes que pueden abrir fácilmente o tener fácilmente una apertura bucal. O los chicos de goma, como vemos muchas las veces, esos son los pacientes hiperlaxos. El paciente que tiene hiperlaxitud, el paciente que tiene una alteración en la postura, también se vio que al perder esa pérdida gravitacional de la mandíbula, hace que de alguna u otra forma la apófisis cronoides tenga un aumento o un crecimiento desmedido y no pueda cerrar y tenga que tener un abordaje quirúrgico posteriormente para poder que tenga un cierre normal o un cierre habitual. Hiperlaxitud ligamentosa sistémica sería más bien la hiperlaxitud, y estábamos viendo esto es grado 1 y siempre es como una imagen en espejo. Si yo hago un lado derecho, hago izquierdo, ya va 1 va 2. Del otro lado de la mano, cuando tengo esta inclinación con relación al brazo y antebrazo, también sería 3 y 4. Y vamos sumando 5, 6 si es el otro lado, 7, ¿sí? Y 8 cuando estamos colocando básicamente esto, ¿sí? Miren cómo van colocando esto, y la expresión de los ojos ya nos está marcando que es un paciente con síndrome de Down. ¿Qué les quiero decir? Que en mi estudio el gran porcentaje cayó en un 80%. El 80% de esos 36 son hiperlaxos, ¿sí? Y la gran mayoría eran mujeres. El diagnóstico por grados en bruxismo, ¿sí? El posible, yo les decía, reporte por parte de los padres, ruido, apretamiento y rechinamiento de piezas dentarias. El probable vendría a ser reporte de los padres, más evidencia clínica oral. Y el definitivo, obviamente, tendríamos que tener la confirmación de una polisonografía para poder tener con ideas acabadas que tenemos o estamos frente a un paciente con bruxismo y no solamente un paciente con desgaste de las piezas dentarias.
¿Por qué es importante? Básicamente, la prevalencia. Van a darse cuenta que en todo estudio, en todo artículo científico hablamos de prevalencia, y esa prevalencia de bruxismo siempre hablamos que van desde 3 a 5% hasta 81% en los pacientes, y van de lactantes hasta adultos. En el libro de ortodoncia, Oscar Padrós, veíamos y leemos, y pues les invito para que lean, van a darse cuenta que los lactantes pueden también, aún sin piezas dentarias, pueden producir pequeñas laceraciones, y lo van prolongando, lo van mejorando con el nivel del tiempo hasta esa fase adulta, ¿sí? ¿Por qué varía la prevalencia? Porque Manfredini y Dos Santos más o menos están ahí, la doctora Pangracio y los niños está ahí, porque varía de acuerdo al método de diagnóstico, varía la franja etaria considerada y también el ritmo de vida o el estilo de vida de cada paciente, ¿sí? ¿Por qué es importante la prevalencia? La prevalencia nos ayuda básicamente a que tenga como punto de inicio a una prevención y una promoción de salud, también una información de datos transversales, actuales, regionales, y para dar una estrategia de política social, ¿sí? Estudios posteriores y sin establecer estudios pilotos. ¿Qué quiero decir en lo último? Muchas de las veces cuando encontramos prevalencia de bruxismo nos ayuda ese estudio para no hacer un estudio piloto, como estábamos viendo con el caso de la doctora Claudia Restrepo. Hay preguntas que nos hacemos ya desde jovencitos, desde ya alumnos, y lo materializamos con el correr del tiempo por la cantidad de preguntas, y cuando vos más lees artículos, más querés conflictuarte y querés encontrar esa verdad, ¿sí? Como le estaba diciendo, el paciente muchas de las veces tiene alterado esa posición gravitacional de la mandíbula, tiene alterada la postura de las piezas dentarias, y vemos que el abordaje es multidisciplinar, multifactorial. Por eso es muy complicado abordar solamente desde el punto de vista del bruxismo o del odontólogo, por así decirlo. ¿Será que pueden apagar lo que hay gente que está con el micrófono abierto? Bueno, y esto van a darse cuenta que es una patología que va del sistema nervioso central al nivel del sistema nervioso autónomo, y básicamente lo magnifica o lo estigmatiza a través del punto diana de las piezas dentarias, que son desgastes. Por eso muchas las veces decimos que el estrés es bueno. ¿Por qué? Porque en algún momento necesitamos liberar ese sentimiento o ese estigma. Activación del estrés. Esto es lo que nos va a rememorar y vamos a atender bien a través de este video.
Bueno, este video creo que remarca un poquito lo que le quería referenciar con relación a la etiología, el mecanismo fisiológico y neurofisiológico. La importancia y el dosaje que le dan con el tema de la dopamina es importante con la interacción con los siguientes músculos que estábamos viendo, la activación motora. Eso era muy importante. El sistema nervioso central al nivel del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y caen al bruxismo. Por eso muchas las veces se llama euestrés. ¿Por qué? Porque básicamente vemos que hay una disminución de ese estrés a través de ese rechinamiento o ese apretar de piezas dentarias. Muchas veces van a darse cuenta, y les dije en las láminas anteriores, que estamos muy, pero muy pendientes de las pantallas, estamos pendientes de repente de los celulares a cada rato y eso genera un nivel altísimo de melatonina que impide que podamos quedarnos tranquilos, en paz, escuchar un poquito nuestro yo interior, como siempre digo, ¿verdad? Y no podamos estar conectados nosotros mismos. Van a darse cuenta que nosotros siempre, no sé si lo dicen en otros puntos, pero nosotros acá en Paraguay solemos decir siempre dormimos hasta el quinto sueño, ¿verdad? Generalmente cuando dormimos profundamente llegamos a esa fase 5 y esa fase 5 queremos referenciar cuando nuestros ojitos o el globo ocular se mueve para los lados y entramos en una fase profunda de sueño. Es muy importante esto, es lo que muchos llaman higiene de sueño. Higiene de sueño es así como nos ponemos la perspectiva de dormir a la misma hora y la misma cantidad de horas para que rindamos lo mejor posible y rindan también nuestros chicos al día siguiente, ¿verdad? Hay un libro de psicología que se llama El libro negro del neuro, en la cual hablaba mucho de los microdespertares, la hipnosis, el hablar permanentemente, la somniloquia, ¿sí? Entonces, de alguna u otra forma, eso hacía o permitía, como ustedes vieron en el video anterior, que aumente la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, también la parte respiratoria y, por qué no decirlo, esta parte protectora con la respiración que permitía al paciente tener un síndrome de apnea obstructiva, ¿verdad? Van a darse cuenta en muchos de los artículos hay correlatividad entre alteración temporomandibular o ATM y cervicalgia, que son los dolores a nivel de las cervicales. No así con relación a la maloclusión y articulación temporomandibular, ¿sí? Escalas. Cuando nosotros queremos medir algo, queremos referenciar algo, vemos esto, ¿sí? Esto es lo que nosotros aprendimos básicamente. 0, ausencia, 1, faceta de esmalte, 2, facetas en dentina y 3, facetas en forma profunda. Hay otras, como encontramos aquí, que faceta en esmalte, esmalte y dentina, 1/3 de la corona, más 1/3 también, más de 1/3. Y también muchas de las veces, ¿por qué no? Vimos pacientes con perforación de las piezas dentarias, de la corona específicamente, ¿sí? En mi caso, de repente, me pasó que agarré grados de 0 a 6 y a lo mejor se dispararon o se dispersaron, entonces fue muy difícil después reagruparlo. Patologías, eso es lo que de repente he visto que a muchos les interesa, y cuando nosotros vemos bruxismo, muchas de las veces tenemos niños que tienen bruxismo en los siguientes cuadros. Chicos que llegan con dolor y no referencian los padres que tienen síndrome de Rett, síndrome de Prader-Willi, son asmáticos, tienen rinitis, hay síndrome de apnea obstructiva del sueño, hay parálisis cerebral, hay epilepsia, hay pacientes con parálisis, hay pacientes con Parkinson, síndrome de Down, también pacientes con FLAP y también con déficit atencional, ¿sí? Y lo último que siempre remarco y veo muchísimo, pacientes con TEA, trastorno de espectro autistas. Esto es muy importante porque se desgastan las piezas en los temporarios, es porque en el esmalte en adulto tenemos 2 milímetros y la dentina en adulto 4 milímetros. Yo le decía que en la dentición temporaria tenemos 1 milímetro para el niño y 2 milímetros para el
la parte de la dentina. Por eso es muy fácil que el diente se pueda desgastar por la consideración histológica que estábamos viendo y por esta conformación histológica que es la parte del espesor de los tejidos dentarios que llegan a la pulpa y, como dicen los pacientes, lo referencian, llegan al nervio. Hoy en día se dejó de utilizar el bruxismo de sueño como parasomnia. Yo le decía, el primer libro de psicología que estaba hurgando decía que era una parasomnia. Hoy en día vemos que es factores neurológicos que están correlacionados de etiología multifactorial, que involucra complejos procesos fisiológicos multisistémicos. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente puede ser también la ansiedad, puede ser el estrés, puede ser el desgaste de las piezas dentarias, pueden ser los trastornos temporomandibulares, y mucho de eso tiene una connotación médica y otra no tanto. Algo que solemos utilizar mucho aquí en Paraguay es la palabra cero estrés. La palabra cero estrés en realidad no existe. Yo creo que la expresión de cero estrés nos obliga a entender que de alguna u otra forma la persona va capturando, como bien lo había dicho Adriana, al empezar de acuerdo a la personalidad. Y vamos a ensayar y vamos a ver un poquito los tipos de personalidad, ¿sí? No sé si hay alguien de España escuchando, que es el libro de Carlos Norte, puede entender lo que siempre venía leyendo en los libros de fisiología, que todos tenemos un punto diana, todos somos pacientes que de alguna u otra forma podemos tener alguna de estas patologías cuando cargamos un nivel de ansiedad, un nivel de estrés bastante importante. Nuestro cuerpo habla, no solamente de las piezas dentarias. Entonces tenemos que tomar en consideración esto y van a darse cuenta que hay pacientes con bruxismo, hay pacientes con neuralgia trigémino, y me remito mucho a esto porque nosotros somos personal de salud y hay muchos casos que me llegan que tienen hasta síndrome de Burnout, el síndrome del cerebro quemado. Es como si fuera que la computadora quemó su disco duro, no sabe dónde está el paciente, perdió ubicación en tiempo y espacio y hace que el paciente es como si fuera que esté flasheado, ¿sí? No se acuerda nada. No se acuerda de su agenda, no se acuerda qué tiene que hacer el día siguiente, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso y hay que tener la correlación, ¿sí? Por eso hablamos de repercusiones nocivas y hablamos de disestrés. Todo lo que ustedes ya saben, no voy a caer en novedades. Desgaste dentario, bien, lenguas en forma de geográfica, pero en realidad vemos indentaciones, pérdida de dimensión vertical, alteraciones o laceraciones en diferentes partes de la boca, piezas dentarias que están prácticamente destruidas y van a cirugía, y esa falta de soporte posterior hace que el paciente también pierda anclaje a nivel de la articulación temporomandibular. Esto visto en Mendoza justo cuando estaba saliendo, que lo urgente no te impida ocuparte de lo importante. Muchos de los pacientes vienen al consultorio y alegan que es la crisis económica o lo que fuera, pero en realidad están portando ciertos elementos que le dan mucho más valor. ¿A qué le damos valor nosotros? ¿Sí? Torus, ¿sí? La parte de sausalización, que es alteración en los implantes, hipertrofia, ¿sí? Torus palatino, exostosis, que vemos no solamente en pacientes que bruxan, sino también en pacientes que usan ortodoncia mucho tiempo. Hay mucha fricción en el bracket y produce una alteración que son como pelotitas que se van conformando con crecencias en forma de pelotitas que son huesos, no son tumores, porque muchas veces me llegó a pasar que los alumnos me comentaban que eran como tumores, entonces calzábamos guantes y tocábamos y era una zona dura. Ya hablábamos también de eso. Factores relacionados a la cantidad de horas, lo que le estaba diciendo, el tema de higiene de sueño, alto nivel de estrés y ansiedad, pocas horas de sueño,
rutina de sueño también hay que crear en ellos, y también muchos de ellos tienen sueño superficial. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que están correlacionados con el tema de la alimentación rica en hidrato de carbono. Tiene mucho que ver los rasgos de personalidad, el tipo tensional. No se vayan, estoy viendo que se van muchos, ¿eh? Van a darse cuenta que de acuerdo a la franja etaria hay una cantidad específica. Y ella manda, Pino, mi hija me dijo, dormir es crecer, papi. ¿Sí? Y es cierto, en realidad hay veces que los chicos necesitan dormir y esa etapa de estirón es muy importante porque los chicos están creciendo y en ese abordaje es importante entender que está ocurriendo algo bueno. En el sustento del sueño me permito decir que prácticamente el 20% de lo que ustedes duermen es el reposo psíquico y el 80% es el reposo físico. Nosotros, personal de blanco, y que decir los médicos muchas veces que pasan horas haciendo guardia, tienen mucha arquitectura del sueño. Así van a encontrar en el libro de Okeson. También van a darse cuenta que la postura o la posturología, cuando nosotros dormimos, la mejor forma de dormir es boca para arriba. Y la gran mayoría de nuestros pacientes duermen de costado, ¿sí? Y ahí también ocurre ese acomodo de la mandíbula y necesita ubicar las piezas dentarias superiores e inferiores y ocurre lo que conocemos como bruxismo protectivo. Acá dejo unos minutos para que ustedes vean qué tipo de personalidad es, qué tipo de personalidad soy yo, qué tipo de personalidad es mi marido, mi pareja. Y esto es genético, ¿sí? Nosotros también copiamos eso de papá o mamá y lo transmitimos a nuestros hijos, ¿sí? Esa persona que habla fuerte o esa persona que no habla, que es muy respetuosa, muy tranquila. ¿Qué tipo de expresión la marca? ¿La A, la B o la C? Y eso tiene una connotación emocional también en la parte de punto de llama, ¿sí? Alteración del corazón en el paciente de personalidad tipo A, tipo B, factor protector, tipo C, gastritis. El paciente que come todo, ¿sí? Repercusiones benéficas, estrés, protección de las vías aéreas, eliminador de estrés, disminución de neurotransmisores adrenérgico y cortisol y mejoramiento del metabolismo celular. Factores relacionados, hay mucho de esto, ¿sí? Nosotros cuando llegamos a casa a veces queremos responderle a un paciente o queremos estar pegados a qué es lo que va a pasar o qué está pasando, si se encontró o no la vacuna de la pandemia del COVID-19 y tenemos huérfanos digitales. Eso significa muchas veces no hay esa interacción entre niños y eso nos permite estar estresados más en el mundo afuera que en nuestro mundo, ¿sí? Cada chico está en su yo interior, ¿sí? Y los padres muchas veces no nos conectamos, ¿sí? Por el uso excesivo de pantallas, telefonías, y eso tiene una repercusión también porque le damos y le remarcamos como un comportamiento, un hábito al paciente que tiene una alteración en la posición de la cabeza del paciente. Obviamente disminuye la calidad de vida y esos chicos que nacen de 2010 al 2025 son la generación alfa. Encontré un libro en la cual hablaba que estos son digitales. Nuestros chicos no pueden vivir sin las pantallas, sin los celulares. Él prácticamente es la niñera, como siempre digo yo, ¿sí? Acá en el libro de Claudia Restrepo dicen que los pacientes que bruxan sí tienen una alteración de la posición gravitacional, no solo de la mandíbula, sino la alteración del cráneo y también de la mandíbula. Y lógicamente, con relación al amamantamiento, van a darse cuenta que pacientes que no se alimentaron
a través del pecho materno no tienen el versus acá. El sistema amamantar utiliza 60 veces más energía que aquel que toma el alimento del biberón. Cualquier otro tipo de alimento que no sea natural tendrá riesgo de producir lesión en el crecimiento y también el desarrollo en el área dentofacial. Factores psicosociales, el ambiente, el bullying, ¿sí? El encierro. Muchos de nuestros chicos pedían a gritos salir y nosotros no teníamos respuesta a ello. Eso también ocurre mucho, ¿sí? Los hidratos de carbono, los dulces que le damos a los chicos, las bebidas carbonatadas, las bebidas energéticas, el alcohol, ¿sí? Tienen mucho, pero mucho que ver con relación a la alimentación y que el paciente no tenga sueño. Ni qué decir, bebidas, cola. Siempre hay un papá o una mamá que es adicto o adicta a esas bebidas. Las comorbilidades. Pacientes que tienen una apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Esa no es que estamos detrás del paladar, no esas adenoides que están cerca del conducto auditivo externo. Se fue el audio. Bueno, por eso tenemos acá esto, que es básicamente el score de Mallampati, en la cual tenemos grado 0, 1, 2, 3 y 4, en la cual tenemos un paciente que no solamente respira mal, sino también deglute. Eso es muy importante. Cuando nosotros observamos a través de radiografías laterales del cráneo, lo que podemos observar es esto, ¿sí? El distanciamiento que hay entre la faringe y si están abiertas ese pasaje para que el paciente pueda deglutir fácilmente, que el paciente pueda respirar fácilmente y le permita un sano crecimiento, una sana maduración en la parte esqueletal, en esa edad esqueletal. Muchos de los pacientes, en un 40%, tienen rinitis alérgica, ¿sí? Esa probabilidad de no respirar bien y de estar siempre congestionado. Pacientes asmáticos también la misma cosa. Hablamos de pacientes con síndrome de reflujo gastroesofágico. Medicamentos. Esto pasa mucho con los pacientes que son hiperactivos, ¿sí? Que le dan este medicamento, que es paroxetina, que muchas de las veces hace que el paciente de noche promueva al bruxismo. La LOP y en lo posible no medicar a los niños por caso de bruxismo, ¿sí? Comorbilidades sería el insomnio a microdespertares, sueño poco reparador, enuresis y síndrome de extremidades inquietas. El paciente que se mueve mucho, da patadas, llora, hace pipí en la cama, ¿sí? Y tiene poco descanso o el descanso que lo tiene es muy bajo. Dolores de cabezas, migrañas, hiperactivos, ¿sí? Y déficit atencional. Aquel chico que se toca mucho la colita en la consulta o el papá trata de relacionar así como las abuelas que nos decían que tiene bichito cuando frotan las piezas dentarias, hay una comorbilidad relacionada pero no etiológica, ¿sí? Entonces los parásitos no conllevan, los pacientes pueden vivir con ese parásito pero en realidad no produce o no es causal o etiológico del bruxismo el tema de los parásitos. Así vimos en Perú, básicamente, hallazgo que no se halló asociación entre parasitosis y bruxismo, ¿sí? Pero también los parásitos más frecuentes que fueron hallados fueron Giardia lamblia y Ascarilomycoides.
no se encontró enterovirus vermiculares. Esto en un estudio hecho en Perú, como el que vimos recién. Comorbilidades relacionadas, como en el caso de carácter bien marcado genético, como el síndrome de Rett, que le estaba diciendo. También los casos de enfermedades como el de Hutchinson. También como el de Prader-Willi. Enfermedades como la de Parkinson. Y en mi caso, en realidad, lo podemos relacionar con la obesidad, el estado nutricional del paciente obeso o con sobrepeso, tiene desgastes dentarios, pero no así bruxismo, ¿sí? Y el segmento de los obesos, el desgaste más frecuente fue a nivel del esmalte con un 47%. ¿Cuáles son los factores periféricos relacionados? Los hábitos orales, las disfunciones temporomandibulares y los paladares largos en sentido sagital. Muchos, como el libro de Biondi, sugieren que la mala postura de las piezas dentarias es temporomandibular. Otros hacen alusión que la parafunción es lo que conlleva a la disfunción temporomandibular. Los tratamientos, acá el abordaje, y creo que me llegó un audio en la cual pedía, aparte del abordaje con las plaquitas que siempre vemos, qué tipo de abordaje podemos hacer en el paciente infantil. Cuando perdimos piezas o dimensión vertical, podemos utilizar las coronas preformadas, podríamos utilizar eventualmente estas células que son semirrígidas, pero en lo posible recomienda la LOC no utilizar las placas rígidas o las férula cruzales rígidas, sino más bien placas ortopédicas, ¿sí? Acá lo que tenemos que hacer dentro del tratamiento es inducir la relajación muscular y controlar esa dimensión vertical o cruzal perdida muchas las veces. Permitir una posición más céntrica del cóndilo mandibular y proteger los dientes desgastados por producto de la atrición o, por qué no, decimos el tema de la perimólisis, ¿sí? Hay bellísimas restauraciones, pero al cabo de poco tiempo vemos que fueron destruidas por culpa de la perimólisis, ¿sí? Estos son los 3 tercios que nosotros tenemos que ir observando y básicamente entender que eso tiene que tener una equivalencia para lograr la armonía en ese paciente. ¿Por qué somos o tenemos que ser muy importantes los odontopediatras? Porque le ayudamos a redireccionar o direccionar ese crecimiento y desarrollo, le ayudamos a la fonética, le ayudamos a la autoestima y, por qué no decirlo, esa pieza dentaria le ayuda a que realmente esa pieza dentaria permanente pueda estar en el lugar. Y nos preguntamos acá qué tipo de pieza queremos colocarle a ese paciente o qué tipo de pieza queremos colocarle incluso a nuestros hijos. Y los tratamientos ortopédicos ustedes pueden ir viendo, ¿verdad? Ya del año 1940, 36, ven que hay muchas plaquitas que se hacen como pistas planas que realmente lo que hacen es estimular la propulsión de la mandíbula, así como el uso de las pistas planas como la habían marcado, ¿sí? Con o sin maloclusión, pero le ayuda al paciente como para que esté mucho más isotónicamente el paciente. Esto lo podemos ir viendo en el libro de Brodmann, ¿sí? También hay otros tipos aquí, ahora como el de Andreasen y también de Walter, y lo que ayuda es básicamente a encontrar las coronas de circonio, que son muy importantes en casos de bruxismo y síndrome de reflujo gastroesofágico. ¿Por qué control de biofil? Porque el paciente que se encuentra con ese reflujo lo que hace básicamente es tener un desgaste mucho más
importante y cambia totalmente el pH a nivel de la cavidad bucal. Entonces es importante volver a darle ese control del biofilm de la placa y enseñarle esas técnicas o ese protocolo que nosotros siempre le decimos a través de la cinta dental, el cepillo y la crema, que la crema debería tener 1450 ppm de flúor, y también el enjuague bucodental. Me quedo con esta. Esta es la más importante, la más referencial, porque tenemos pacientes con caries interproximales en su gran mayoría. Acá lo que le decía, no decía Alfredo Carrilla, no decía que las bacterias no mueren por aplastamiento, ¿sí? A veces nuestros pacientes porque más rápido se cepillan o más fuerte es la mejor, o porque compran unos cepillos con cerdas mucho más duras, tenemos un mejor control del biolito. Y acá está el tratamiento que yo les propongo a ustedes también en sus consultorios. Hay este One Full Fill de la 3M de la resina, también está la P60 de la 3M. Le sugiera esta, que le podemos colocar en una sola vez, y aquellos pacientes que no nos ayudan en el tratamiento, podemos utilizar este Fuji 9 en el caso que es mucho más adhesivo y tenemos una alteración de comportamiento del paciente, ¿verdad? Y en números reforzados, ¿sí? Dijimos también en pacientes que tenemos expansión, aplicación sencilla y poco invasiva, y se puede combinar fácilmente con ortopedia. En el caso de dolor muscular y articular, farmacológicamente, paracetamol y metacarbamol, y en el caso de terapia física, obviamente, tenemos esto, que es la parte de termoterapia. Hace un poco la asociación entre el reporte del bruxismo y la calidad de vida. Y en realidad, la calidad de vida no tiene un impacto, no tiene correlación entre el bruxismo y la calidad de vida del paciente. No hay estudio científico que pueda decir que la calidad de vida de un paciente de bruxismo de sueño tiene una baja calidad de vida. El efecto oclusal con relación a la ansiedad del bruxismo al paciente. Lo que le hicieron es prácticamente colocarle esas placas a los pacientes y hallaron que realmente estas placas de relajación no alivian los músculos, pero sí aquellos pacientes que tenían alteraciones en la apertura corrigieron esa apertura en una apertura mucho más recta. Así como podemos ver acá, ojalá que salga este video. Bueno, acá en este video veíamos cómo es realmente la posición excéntrica y la posición excéntrica a través de estos contactos que eventualmente podrían ser el canino o los primeros premolares, o bien podrían ser eventualmente esa función de grupo anterior que sería a través de los incisivos laterales. En mi caso particular, realmente funcionó ligeramente, no tan significativamente, las férulas rígidas frente a las férulas semirrígidas. Y esa es la acotación que yo hago, porque en realidad cuando uno se va a la casa dental, el que te quiere vender, te vende como férula blanda, pero en realidad esta férula tenía un esqueleto de poliuretano revestido de silicona que la hacía semirrígida. Entonces van a darse cuenta que en un tiempo cero teníamos 6 músculos afectos en promedio. Con el correr del tiempo, 3 meses, teníamos ya bajó de 3 a 4. Las rígidas 3, tenemos mejor optimización de eso. Siempre del lado afecto lado derecho. Y con relación a los músculos lado afecto del lado, en los 6 meses, vemos que notablemente bajó esto, ¿sí? Y del lado izquierdo van a darse cuenta estos valores, estos guarismos que básicamente nos remarcan la importancia de la férula rígida con relación a la palpación o la contracción de esos músculos, y de alguna u otra forma relaja esta placa mioneurorelajante, ¿sí? Férula semirrígida, alteraciones antes
de realizar los ajustes oclusales. Esto provoca contracciones en los maceteros por los contactos prematuros e interferencias oclusales. Por eso siempre es importante hacer ese ajuste oclusal antes de proponer una placa de relajación al paciente, ¿sí? Daño a la articulación temporomandibular en dientes y periodontos y uso exclusivamente nocturno. Se cree que trae más disconfort al paciente. Señalaban los pacientes que tenían la placa semirrígida que básicamente podían portarla hasta ciertos horarios, hasta las 5 de la mañana, 4:30 de la noche, no así los pacientes que tenían la férula oclusal rígida de acrílico transparente que le hicimos, que era prácticamente mucho más cómoda para el paciente y mucho más ajustable. Como ven acá, por ejemplo, el soporte, el anclaje oclusal a nivel posterior es muy, pero muy importante. En este caso, se le hizo una plaquita de relajación, pero a nivel inferior con este gancho para permitirle al paciente para que pueda tener un mejor abordaje. No solamente no perder esa dimensión vertical posterior, sino también relajar esa musculatura que puede estar con problemas, ¿verdad? Y evitar también esto, que se ve muchísimo en nuestros pacientes. Hacemos muchas tracciones, dejamos muchos pacientes en clase 1 de Kennedy, no tenemos buen soporte, tiene una alteración en la articulación temporomandibular y dejamos a pérdida esa oclusión mutuamente protegida y se vuelca a esto, básicamente a ese diastema y esa alteración en las piezas dentarias anteriores. Bueno, el desafío hoy es este, ¿verdad? A lo mejor no tomar más impresiones y irnos a la parte digital, ¿verdad? Como mucho lo estamos haciendo ahora con algunas coronitas, algunas cosas que más en otra oportunidad seguro que les comento que estoy haciendo, y van a darse cuenta que esto es un gran desafío hoy en día. Bueno, acá vemos y vamos cerrando, culminando el manejo asertivo del bruxismo, ¿sí? Sobrecarga o actividades de responsabilidades, hay que tratar de disminuirla. Los hábitos de higiene deficiente es importantísimo mejorarlo en cada consulta. Los malos hábitos alimenticios, tratar de buscar una buena nutricionista y guiarle al papá con esas directivas de esos profesionales. El uso exagerado de aditamentos tecnológicos, tratar en lo posible de restringirlos, moderarlos y marcar esa higiene de sueño que estábamos comentando. Y la afectación dentaria vendría a ser más bien con la actuación oportuna, efectiva, de qué tipo de paciente estamos teniendo con las afecciones de gastes de las piezas dentarias. ¿Qué tipo de bruxismo podemos tener? Si tenemos un bruxismo severo en una dentición primaria, dentición mixta y la dentición permanente, van a darse cuenta que en la primaria puede ser compresión maxilar, sin compresión maxilar, y en esta compresión maxilar podemos expandirla y podemos hacer una interconsulta si el paciente está respirando por la boca o tiene una dilución atípica, ¿por qué no con un fonoaudiólogo? Para que le enseñe a respirar nuevamente y esa musculatura a la nariz y también la musculatura de la parte posterior del cuello y la cabeza puedan ser corregidas lo antes posible. Sin compresión del maxilar vendría a ser guarda oclusal, nos preguntamos aquí básicamente, ¿verdad? Y bueno, la LOC no sugiere guarda oclusal. No sugiere la guarda oclusal, pero si ustedes quieren, tienen que tener ese condicionamiento a los 15 días entregado, a los 30 días, a los 3 meses y luego a los 6 meses. Pero en realidad yo le pediría que cada mes, en lo particular, en esta franja, el paciente tenga esa oportunidad, ¿sí? Con la dentición mixta pasa la compresión maxilar, que es la expansión rápida. Con la maloclusión clase 1 es la ortopedia del maxilar clase 1. Y con la maloclusión clase 2 tipo 3 también es la ortopedia maxilar con la Andreasen, Walter y vista plana, como estábamos viendo, ¿verdad? Pacientes con hiperdivergencia, guarda oclusal o tornillo del aparato TAP, ¿sí? En dentición permanente, interconsulta con el ortodoncista y también el guarda oclusal con trastornos de la ortodoncia, ¿sí? Bueno, esto es el triage que estamos viendo ahora, básicamente, que tenemos que cuidarnos todos y tratar de hacer lo más posible el lavado de manos, ¿sí? Las conclusiones, que el diagnóstico sea oportuno, la consejería sea asertiva, dieta de higiene, el uso limitado de tecnológicos, adecuada rutina de sueño,
aparatos ortopédicos funcionales y tratamiento bajo la filosofía de mínima intervención y el énfasis de la atención integral multidisciplinar. ¿Sí? Acá en este estudio, básicamente, que hizo la doctora Claudia Restrepo con relación a los estudios, básicamente del año 1980 hasta nuestros tiempos, encontró que básicamente esos dos artículos referenciados hacían pie que hay que tratar el bruxismo de acuerdo a la etiología. Eso nos deja este artículo. Y lo que nos reseña también esta placa lo van a encontrar también en Instagram, bien referenciado, que básicamente el bruxismo dejó de ser básicamente una parasomnia para convertirse como una alteración del comportamiento y no un desorden en la parte etiológica que ha sido tipificada como desde la parte del sistema nervioso central hasta el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Por eso es importante identificar los factores oclusales, también educar al paciente y la familia con el tema del control del sueño, terapia miofuncional, terapias psicológicas, técnicas fisioterapéuticas. Esto es lo que nos recomienda la LOT. Los ajustes oclusales no están indicados en el abordaje clínico del bruxismo y la aparatología intraoral. Yo le había dicho acá en el ajuste oclusal se podría hacer a partir de los 13 años. Eso es mi recomendación. Y la aparatología intraoral también, ya hablamos, y los agentes farmacológicos que no son de mucha ayuda para niños, pero sí posteriormente en adultos con un neurólogo podríamos tener una interconsulta, básicamente. Tanto el bruxismo de sueño como el síndrome de apnea obstructiva del sueño son entidades complejas que pueden estar asociadas y que requieren de un manejo cuidadoso teniendo en cuenta todos los factores que involucran. Resulta fundamental la aparición del odontopediatra en equipos multidisciplinares para poder ofrecer el mejor tratamiento y resultado para sus pacientes. Ante la falta de evidencia y controversia en relación al tratamiento de diversos tipos de bruxismo en niños, es necesario el trabajo mancomunado de referentes e investigadores a nivel de Latinoamérica. ¿Sí? Agradecer a estos monstruos que siempre me ayudan, la doctora Cuevas, el doctor Pillone, el doctor Alfredo Carrillo y la doctora Carpinelli, y obviamente a mi familia que siempre está conmigo. Y espero que esto no haya pasado en vano, sino en realidad que haya dejado algo picando como para que podamos hacer más artículos, podamos seguir haciendo más preguntas, ¿sí? Pueden encontrarme en las redes como doctor Jorge Guillermo Pino Mesa, ¿sí? Y me pueden encontrar aquí también sin ningún problema, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, creo que le agradezco. Estamos ante las 9:05. ¿Qué tal estamos, Adri? ¿Qué tal estamos todos? Perfecto, doctor. Realmente una conferencia sin desperdicios, magistral, sumamente clara, en la que realmente se abarcó holísticamente lo que es el bruxismo y todos sus posibles factores desencadenantes. Realmente creo que hablo en nombre de muchos colegas que asistimos a tu ponencia. Fue espectacular, aprendimos mucho. De todas formas, fue tan genial que son pocas las preguntas, pero sí hay algunas preguntas que voy a pasar a hacerte en este momento, doctor. ¿Te puedo decir algo? Acá veo que hay gente. Sí, ¿cómo no? Acá hay gente de Venezuela, no va a creer que en el último minuto estaba por no utilizar de repente un artículo, porque estaba buscando desesperadamente. Veo que había un artículo en una revista venezolana que me ayudó a no hacer mi estudio piloto. No sabes, sobre los 48 a conseguir ese artículo y no sé, se me abrió el mundo, pero en realidad hacer un estudio piloto significa, entre comillas, invertir 3 a 4 meses para saber si es realmente lo que nosotros encontramos. Así que he visto ahí gente de Venezuela y me ayudó ahí. Un centro me hizo los artículos de Venezuela. Qué genial, qué genial. No, sí, no en balde. Perdón. No, por favor, no en balde. La doctora Miriam tuvo también la tan atinada
forma de llamar esto desde el mail Latinoamérica Unida, ¿verdad? Que es lo que más necesitamos en este y en todos los momentos.